¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y venimos con el tercer episodio de nuestra guía del Draft NBA 2025, conociendo a todos los jugadores que van a estar el próximo día 26 de junio en el Draft NBA de esta temporada 2025. Un día más con Tony. ¿Qué tal, Tony? Saludos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Y hoy venimos con el tercer programa. Vamos a analizar los picks desde el número 7 hasta el número 10. En el siguiente iremos desde el 11 hasta el 15. Y no os cuento más porque ya lo iréis viendo conforme vayan pasando los episodios. Si queréis tener todo bien agrupadito, tenéis un tweet fijado en nuestra cuenta de Twitter, @massiveball, en el cual vais a tener todas las gráficas de Tony, vais a tener algunos consejos o algunos pequeños análisis del podcast que hicimos con Artau Pascual, y luego vais a tener los podcasts completos cada vez que los vayamos sacando con Tony y conmigo, con un análisis un poquito más extenso refiriéndonos a cada jugador en concreto. Ya sabéis que la dinámica es muy sencilla. Vamos, pues ahora nos toca del pick número 7 al número 10. Iremos pick a pick y veremos qué equipo selecciona a cada jugador. Ya sabéis que esto no es un mock draft oficial, que es simplemente una manera de ir conociendo un poquito más en profundidad a todos los jugadores, y además creo que os está gustando bastante el contenido, así que de verdad, muchas gracias. Más adelante, como ya os digo, haremos un mock draft, que además a Tony se le ocurrió una forma muy chula y muy entretenida y muy dinámica de poder hacerlo, y vais a tener mucho contenido en Massive Ball relacionado con el próximo draft NBA 2025. Lo de siempre, si os gusta el contenido, like, suscribiros, compartir y nada más. Así que para empezar tenemos que decir que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast, y en la elección número 7 elegimos a Tre Johnson, lo elegirían los Pelicans. Tre Johnson es un guard de la Universidad de Texas, 1,98, 86 kilos. ¿Cómo juega Tre Johnson, Tony? Pues bueno, lo primero, antes de nada, decimos que aquí hay un poco de truco, ¿no? Ya empezamos a grabar el de Cooper Flag, creo que fueron ya hace 2 semanas, ¿no, Oscar? O Sí. 3 incluso. 3. Porque lo teníamos bastante claro, ¿no? Cómo iba a ir aquel. Y bueno, desde entonces pues hemos ido poco a poco haciéndolo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los mocks pues se van moviendo, ¿no? Y Tre Johnson es uno de esos casos que últimamente pues ha ido subiendo bastante su stock. De hecho, si rehiciésemos los programas que hayamos grabado, a Tre Johnson lo habríamos presentado la semana pasada en la posición número 5 y hasta este 7 habría caído con Canopel, el tirador de Duke. Pero bueno, como ya lo hemos comentado y sobre todo lo que tú has dicho en la introducción, Que no es un mock draft, eso es. esto no es un mock, esto es simplemente una presentación jugador a jugador con un orden más o menos lógico de lo que puede ocurrir. O sea, tranquilos que si los que Que lo presentemos en próximos capítulos, grabamos exacto, no más. durante unas semanas y puede ir variando mucho, y es una forma Exacto. de que los conozcáis mejor. Porque, por cierto, creo que el otro día nos comentaron también en Twitter de no, las medidas oficiales de Ace Bailey no eran esas, había bajado Muy en el bien. Combine. Estamos cogiendo las medidas de la Exacto. universidad. Creo que lo comentamos también incluso en el podcast con Artau y en el podcast con Tony, que pues puede haber discrepancias, y Ace Bailey creo que había bajado unos 6 centímetros incluso. Aquí estamos cogiendo las medidas que tienen en su universidad. Cuando hagamos el mock draft, hablaremos y profundizaremos un poquito más sobre pues, lo que ha sucedido en el Combine, entrevistas o la información que tengamos acerca de cada jugador. Dicho esto, Tony, que venía bien el contexto previo, ¿quién es Tre Johnson? ¿Cómo juega Tre Johnson? ¿Qué podemos esperar de él? Pues Tre Johnson es un chico que es natural de Texas, que ha jugado en la Universidad de Texas y que es un jugón, que diría aquel, ¿no? Jugador de 1,98, puede jugar de guard, puede jugar incluso de abierto, pero es más combo guard, o mejor dicho, escolta que alero como tal, y es un anotador. Es un anotador nato, es un jugador, pues bueno, que estamos viendo en imagen, ha promediado cerca de 20 puntos por partido. Lanza muy bien desde el tiro de 3, pero sobre todo es la capacidad que tiene para crearse sus propios tiros. Tiene muy buen manejo de balón, sabe llegar muy bien a aros, sabe finalizar bastante bien, tiene muy buena habilidad para crearse tiros realizando pues step backs, realizando reversos, penetrando canasta. Es un jugador muy gustoso de ver, la verdad, en ataque, y que bueno, la verdad que ha tenido un gran año, sobre todo a nivel individual. Texas es verdad que cayó en las Force, estos primeros ronda previa del Madness,
pero es un jugador bastante apetecible, sobre todo, pues bueno, con el tipo de baloncesto que tenemos actual en la NBA. Ujú. Como bien decías, hay bastantes cambios en estas últimas semanas, cuando ya nos acercamos mucho al draft, en las posiciones en las que van a salir determinados jugadores. Ahora mismo, en la última actualización que hizo Tony, está colocado en el número 6 en ESPN, en el número 5 en The Athletic, en el número 5 en The Ringer y el número 5 en Draft.net. Si me he equivocado en algo, Tony, me dices, porque yo el Sí, 6 y el nada, 5 hay tranquilo. veces con la miopía y Sí, eso que sí, la sí. tengo ya corregida, me lío. Me lío. No, no, Pero es todo una correcto. elección bastante alta y que, pues Mm. como comenta Tony, pues lo tendríamos que haber incluido la semana anterior en ese programa que hicimos del pick número 2 al pick número 6 si lo hubiésemos hecho ahora mismo. Sí, porque esto, bueno, va bailando un poco. También hay, mira, esto, como hay gente a lo mejor que nos estará viendo o escuchando, que no, a lo mejor todavía no pilota mucho el tema del draft, no hay que confundir, por ejemplo, los big boards con los mock drafts. Los big boards son clasificaciones que sacan todos estos medios también, pues ESPN, The Ringer, The Bleacher Report, todos estos. Eso es una clasificación de los prospects que se presentan al draft a nivel de talento, pero sin tener en cuenta por ningún momento de qué equipo puede seleccionar, sino simplemente poner los 100 jugadores en el orden de mejor a peor, digamos, ¿no? Luego ya cada analista pues tiene en cuenta sus propios criterios, si los pone pues, por potencial, por impacto inmediato o, bueno, ya por gustos y fobias de cada uno. Eh, los mock drafts se hacen teniendo en cuenta necesidades del equipo y por eso también luego pueden salir tan dispares, ¿no? Como veremos sobre todo en las siguientes elecciones. Pero es verdad que Trey Johnson se puede decir que es de las últimas así muy, muy unánimes, sobre todo por eso, ¿no? Porque es un jugador que sí que parece que va a ser garantía de anotación, de hacer puntos y va a ser un jugador que parece que va a tener un efecto inmediato. En defensa no tiene que mejorar más. Tiene muy buena envergadura, tiene brazos largos. Es verdad que, pues bueno, pues por su tamaño puede defender bien, puede tapar pases, puede incluso molestar en lanzamientos de tiros, pero es un jugador que desenchufa mucho en ciertos momentos, que se desconecta a lo mejor del ritmo del partido en cuanto a nivel defensivo. Y bueno, pues ahí está un poco también su margen Ujú. de mejora. Por lo que me estás comentando, es un escolta muy anotador, con mucha envergadura, que podría defender mejor, pero creo que es algo que, oye, con trabajo se puede arreglar, y sobre todo con un buen equipo y con un buen entrenador que le acompañen. Y simplemente con estas premisas parece como que es un jugador que puede tener una buena carrera en NBA en cuanto se aplique mucho en defensa, porque al final es un perfil muy utilizado, pues para, no voy a decir de 3&D, pero de especialista, de jugador que puede defender bastante bien, que puede intercambiar con los guards de los otros equipos y con capacidad de meter sus puntos. Que no olvidemos que hay que anotar y que el ataque sigue siendo muy importante, que tienes que tener ese equilibrio en ambas facetas del juego. Así es. De hecho, mira, podríamos explicar incluso por qué, por ejemplo, cae Canapel y por qué sube Trey Johnson. Pues es verdad que Trey Johnson en ataque es más completo que Canopel. Canopel es un tirador de élite, pero al final es eso, es un tirador. No va a penetrar, no va a finalizar como hace Trey Johnson, no tiene a lo mejor incluso el manejo de balón que tiene Trey Johnson. ¿Qué tiene Canapel que no tiene Trey Johnson? Pues la capacidad a lo mejor en el pase. Trey Johnson sí que le puede faltar eso en cuanto si los comparamos a uno con otro, ¿no? Aparte, estamos comparando un alero puro como puede ser Canopel con un guard como es Trey Johnson. Pero bueno, sí que a lo mejor en esa versatilidad ofensiva es donde está la caída de uno y la subida de otro. Que ojo, que luego llega el draft y a lo mejor Canopel es 4 y Trey Johnson es 12. Que ya sabemos Mm. esto cómo funciona. Los New Orleans Pelicans serían el equipo que seleccionarían a Trey Johnson en esta posición número 7. Y claro, pues llegaría un equipo donde hay muchas incógnitas, donde no sabemos realmente qué jugadores se van a quedar la próxima temporada, cuáles van a ser susceptibles de un intercambio y no sabemos muy bien cuál es la dirección que quieren tomar, ¿no? Estos Pelicans. ¿Cuál será el futuro de Zion Williamson, que es un excelente jugador porque tiene muchos problemas de lesiones? Está jugando, debería ser el año de Dejounte Murray. El año pasado tuvieron la irrupción como novato de un jugador que puede ser muy aprovechable en el pivot como Yves Missi. Y luego, pues, tienen algunos de los mejores aleros 3&D que serían muy apetecibles casi para cualquier equipo, como Herb Jones o Trey Murphy. Entonces, no sé qué papel puede tener este jugador en este equipo, pero casi lo diría de cualquiera que no fuese una absoluta estrella y que tuviese un hueco garantizado. Sí, sí, tal cual, ¿no? También, bueno, fíjate un poco el sitio, a lo mejor el de CJ McCollum, que no Sí. recuerdo ayer dónde vi que estaba sonando a lo mejor para posible traspaso.
Pero bueno, al final son 30 millones de Spiring que tienes ahí que son muy golosos. Entonces, por ejemplo, ese hueco, si CM Column parece que sí que va a salir, pues puede ocupar ese puesto inmediatamente, ¿no? Yo creo que es una muy buena pieza para los Pelicans. Lo que pasa que, claro, los Pelicans tienen que reencontrar un poco su rumbo, ¿no? Ver que si realmente siguen apostando por el proyecto Sion o si deciden cambiar de rumbo. Ujú. ¿Qué potencial le ves a Trey Johnson? Le veo jugador importante en la liga. No te voy a decir. Obviamente, ya según vayamos bajando, opción de primera espada también va Sí. bajando de la misma manera. Pero sí un jugador de rotación importante, un role player importante que te pueda anotar. Lo hemos visto, lo estamos viendo ahora Oklahoma. en los equipos que han llegado a las finales, tanto Indiana como Oklahoma. Naismith, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En Indiana. Es un jugador que te está anotando, que te está dando puntos que son muy válidos. Pues un Trey Johnson podría ser algo así. Lo que ocurre es que Naismith te da una defensa también que a día de hoy, obviamente, no te la da Trey Johnson. Obviamente, la experiencia también es un grado. Pero bueno, es un espejo donde intentar mirarse, ¿no? No tanto el tipo de jugador, sino como el rol que desempeña, ¿no? Ujú. Vamos a pasar a la elección número 8 y en este caso los Brooklyn Nets elegirían a Kaman Maloak, que es el pívot de Duke, un pívot muy grande, muy potente. Yo al principio cuando le empecé a ver jugar dije, coño, este puede ser algo parecido a Mark Williams, pero no tiene nada que ver porque este jugador tira, tiene capacidad de tiro, no es tan fuerte físicamente como Mark Williams ni tiene tanto atleticismo, pero es un jugador muy muy grande, 2'18", 113 kilos, ha jugado en la Universidad de Duke y es uno de los que ha pegado un gran subidón en la última semana, ¿no, Tony? Sí, esto es lo que necesita Lakers, ¿no? Realmente. Sí. Kaman Maloak es un jugador. A ver, su punto fuerte, obviamente, es la defensa. Es un rim protector de élite, como viene ahí escrito. Es un jugador que domina rebote, que domina tanto defensivo como ofensivo, que sabe intimidar muy bien. Dentro de todo el mundo de Duke, no ha llegado a tener tampoco una barbaridad de minutos. Era del quinteto titular el jugador que menos minutos tenía. Es verdad que el tiro lo tiene todavía que consolidar un poco y desarrollar un poco más. Es un jugador que nota muchísimo cerca de aro. Casi todo era hundirla. Hace muy bien lo de seguir el balón, rebote ofensivo, cogerle para adentro. Barre muy bien el aro rival. Y sobre todo es eso, ¿no? El tamaño que tiene, la movilidad, que para ser un jugador de más de 2'15", ya no entro en si es 2'18", 2'19", ahí ya no me meto. Pero para ser un jugador tan grande, para ser más de un 7 pies, la verdad que es un jugador que tiene bastante movilidad, que tiene muy buen físico. Y bueno, contar un poco de Maluak, es producto, él es de Sudán del Sur, nació allí, se mudó pequeñito a Australia. En Australia se enroló en la NBA Global Academy, esta famosa que hay distribuida por todo el mundo, y ahí es donde se empieza a exponer y es desde donde llegará luego a Duke. Ya ha jugado con Sudán del Sur, jugó en el pasado mundial y bueno, que a muchos les sonará de ahí. Y eso, ¿no? Pues sobre todo jugador, yo lo destacaría eso, ¿no? El nivel defensivo. Es un poco, pues, sin ser lo mismo, pero más parecido a lo mejor a. Tú has dicho Mark Williams, es más parecido para mí a Derek Lively que a Mark Williams. Ujú. Pero en ataque parece como que tiene mucho más tiro que estos dos jugadores que hemos nombrado, ¿no? En teoría tiene más rango de tiro, pero es verdad, a mí me ha dejado No muy frío en su movimientos, temporada. no Sí, sí, sí. movimientos, digo rango de tiro. Sí, lanzamiento. Puede tener más lanzamiento, lo que ocurre que es verdad que ha estado, en eso me ha dejado a mí más frío durante esta temporada con Duke, donde realmente se ha hinchado a anotar, ha sido cerca del aro. Mm. Entonces es algo que tiene que desarrollar, que tiene más herramientas y capacidad para eso por supuesto. ¿Es un jugador duro o es un pívot blandito? Es un jugador que se puede hacer duro, se tiene que hacer más duro. Se Mm. tiene que hacer más duro, ¿eh? Es porque, quiero decir, a pesar de esos, o sea, leemos 113 kilos y decimos, guau, pero es que son casi entre 2,15 y 2,20 que mide. Entonces, es un jugador que es fuerte, pero que tiene que todavía que hacerse un poquito más fuerte. También es verdad lo que decimos siempre, ¿no? Dentro de esas alturas que es un jugador muy ágil, con movimientos muy rápidos y también a lo mejor el exceso de carga de peso le puede hacer más lento, ¿no? Pero es un jugador que luego además, a nivel defensivo, es que lee muy bien las defensas, por ejemplo, los bloqueos. Es un jugador que se mueve muy bien, ¿eh? La movilidad lateral, perdón, es muy buena. Y a mí es un jugador que defensivamente es más que poner tapones.
¿vale? Que también eso que, claro, cuando digo que es un muy buen defensor, siempre jugador alto, pensamos que es todo poner tapones, rebotear. No, es un Es jugador, inteligente, es exacto, inteligente. que sabe moverse muy bien en la pista, tiene buen IQ y, vamos, para mí, de los centers, a nivel potencial, es el que más margen tiene de toda esta camada. Ujú. Y lo elegirían los Brooklyn Nets en esa posición número 8 del draft NBA. Hay rumores acerca de que Nicola Claxton podría salir. No tiene un mal contrato. Como veis aquí en pantalla, está cobrando esta temporada 24, 25, 27 millones y es descendente. La 25-26 son 25, la 26-27 23 y la 27-28 son 20 millones. A mí es un jugador que me parece que tiene potencial, Nicola Claxton, pero que no me acaba de convencer. Me parece que puede ser un poquito unidimensional y creo que hay veces que peca de no ser lo suficientemente duro, tampoco es excesivamente alto, lo mejor que tiene su movilidad de correr la pista y quizás pues, puede cambiar con algún jugador un poquito más bajito en alguna ocasión. Se ha especulado con Lakers, se ha hablado de otros equipos que podrían estar interesados y por ahí pues puede que llegue el interés de los Brooklyn Nets de decir, oye, pues ya que vamos a perder a este pivot titular y podremos conseguir algo a cambio por Nicola Claxton, pues oye, no seleccionamos un pivot, como vamos a reconstruir y confiamos en Kama Maluak. No sé si crees que puede ir por ahí los tiros. Sí, podría ser una de las lecturas, ¿no? El saber que puedes traspasar tu jugador a lo mejor más cotizado o que mejor puedes colocar en mercado, o uno de los que mejor, y ya tienes el sustituto ahí, ¿no? Habrá que ver también si llega Malo finalmente a esta posición o incluso es elegido antes, porque también, bueno, pues como digo, realmente es si hacemos un poco de memoria, creo que es el primer center como tal que sale en este draft Sí. y lo mismo a lo mejor hay equipos que necesitan o que creen que tienen más urgencia en el puesto de pivot que en otro, ¿no? Y es elegido antes. Sí, aparte, pues bueno, Brooklyn va a reconstruir, está con Jordi Fernández, que sabemos que es un muy buen entrenador, no van a tener mucha presión. Yo creo que es un buen sitio donde iniciar tu carrera en NBA. Aparte es Nueva York, Sí. no es un mercado pequeño, o sea, vas a tener cierto foco mediático, nada que hagas ciertas cositas medianamente, de una forma medianamente decente, así que puede hacerlo bastante bien. ¿Lo ves siendo un pívot titular durante varios años en un equipo que compita en la NBA? Sí, sí, a ese techo sí que se lo veo. Jugador de pues un pivot. Es el típico pivot importante para poder, pues eso, ¿no? Anclar rebotes, no sé, un poco. Te iba a decir lo que está siendo Miles Turner, no, porque Miles Turner más, a día de hoy tiene más movilidad, tiene más. Pero sí un jugador, pues eso, ¿no? El típico que hace el trabajo sucio, que consigue en defensa es donde te. En ataque a lo mejor atacas con un poquito menos de recursos, pero en defensa vas a ganar muchísimo, ¿no? Un poquito un Eva Mobley a lo mejor, o más un Jarrett Allen quizás. Pues sí, sí que lo veo perfectamente, ¿no? De titular en cualquier equipo con ese potencial. Ujú. Pues vamos a pasar a la elección número 9 y esto sonará bastante a muchos de todos vosotros y sería Egor Demin, que lo elegirían los Toronto Raptors. Egor Demin tiene pinta de que es un gran talento, estuvo en la cantera del Real Madrid, es un jugador de origen ruso, 2'06", 86 kilos, ha estado en la Universidad de BYU y todo el mundo habla bastante bien de este jugador. ¿Qué tal ha jugado Egor Demin en BYU, Tony? Pues muy bien, dando muestra de su talentazo. Ten en cuenta que, por ejemplo, las asistencias no computan igual en NCAA que en NBA. NCAA es más tipo FIBA. Y fíjate, aún así, pues 5,5 asistencias que ha promediado este año en su año freshman en BYU. Egor Demin, pues bueno, ex canterano de Real Madrid, jugador ruso, pulido en Madrid. Es un jugador que ya ha sido de los primeros, ¿no? Que de los megatalentos europeos que decidió dar el salto al baloncesto universitario. Y este es de los que parece que les ha salido bastante bien la jugada, porque la verdad que, bueno, los mocks se le están cuidando muy bien. Fíjate, en The Ringer le dan hasta un puesto 7, NBADraft.net, que lo actualizaron el pasado 1 de junio, le dan un 10, de Athletic le daban un 11, ESPN un 12. Es decir, es un jugador que está teniendo bastante buena prensa en América. Lo que más destaca, pues bueno, es un jugador que, ojo, que anota bien, tiene muy buenos movimientos, tiene muchísima, sobre todo, mucha inteligencia en pista, sabe leer muy bien los espacios, sabe leer muy bien los movimientos del rival, pero sobre todo su habilidad del pase. Tiene una habilidad de pase espectacular, lee muy bien los movimientos de sus compañeros y es un base que a nivel organizador va a ser tremendo.
Le falla el tema del físico. No tiene esa explosividad que pueda tener a lo mejor el típico jugador de americano, ¿no? De esta altura. Y a lo mejor es donde puede sufrir más, sobre todo a nivel defensivo. A nivel defensivo ha sobrevivido en NCAA, pues gracias sobre todo, pues eso, ¿no? Su lectura del juego, su tamaño, ha cortado muchos balones por estar simplemente bien posicionado, también porque tiene una envergadura enorme. Incluso con bases más pequeños que él, ha taponado muy bien, simplemente sin tener ni siquiera que saltar, ¿no? Tiros de jugadores rivales. Pero lo que digo, sobre todo es ese talentazo que tiene, manejo impecable con las dos manos, puede crearse bien sus tiros, tiene que consolidar el tiro de tres. Lo del tiro lo venimos diciendo desde el segundo podcast, que al final son jugadores muy jóvenes, que no hay que extraspolar tal cual las estadísticas universitarias a las del baloncesto profesional, porque eso luego eso desvirtúa mucho. Pero sobre todo eso, ¿no? Están en edad de formación y están en edad de seguir desarrollando pues las carencias, ¿no? que van teniendo. Ujú. Al final, yo creo que va a ser el típico perfil que hemos visto muchas veces en la NBA en estos últimos años de un generador muy alto que en Mm. ataque sea un base, pero luego en defensa, pues es que acabará cogiendo a jugadores que sean aleros, incluso en algún momento a la pívot, porque 2,06 es una altura muy, muy importante y cuando te toque el típico base de 1,92, 1,93 muy rápido, es que te va a freír. Pues lo mismo que le pasa cuando las distancias a Luka Doncic o que le ha pasado a otros jugadores. Al final no tienes la movilidad ni la rapidez de un jugador más pequeño para poder cubrir a jugadores más bajitos y tampoco tienes por qué sufrir ni desgastarte tanto en defensa en ese sentido. Tendrás que aprovechar lo bueno que te dé tu gran envergadura y tu gran capacidad de generación de juego y gran capacidad de pase. Yo creo que aquí están fichando, en este caso, los Toronto Raptors, talento y un jugador con un muy buen potencial. Luego ya veremos dónde se desarrolla y que creo que pues podría encajar con Immanuel Quickley, que a mí me parece que es un buen base, pero creo que no está a la altura. Bueno, es que no sé ni si lo llamaría base puro. Immanuel Eso te Quickley. Me parece que es un agitador, un jugador que corre mucho, que tiene una gran velocidad, que puede jugar de base, pero igual no quieres que sea él el que tenga mucho tiempo el balón en las manos y lo prefieres más como un ejecutor o un finalizador de jugadas. Y creo que se podrían complementar bastante bien. Además, en este proyecto, los Toronto Raptors, que ya veremos lo que sucede porque en las últimas horas ha sonado como que podrían estar interesados en ir a por Giannis Antetokounmpo y activos tienen. Parece como que Giannis también no lo vería mal, dejémoslo ahí. Sí, no, es la verdad la función sobre todo de generador, ¿no? Al lado de un ejecutor como es Quickly, más luego todas las piezas que tiene, ¿no? Luego además Toronto Raptors siempre ha sido muy, muy buena plaza para jugadores de perfil internacional, ¿no? Mm. Y la verdad que por ahí también encajaría bastante bien. Fíjate que yo cuando has dicho la descripción de base, pues, se me ha venido a la cabeza Josh Giddey, ¿no? Por ejemplo. Ese Sí. jugador, pues eso, ¿no? Jugador alto, que pasa muy bien, que puede anotar, pero es verdad que luego en defensa, con ciertos perfiles de jugadores más rápidos, más explosivos, más bajitos, pues sí que sufren. Con otros, por ejemplo, pues oye, hacen valer su tamaño, ¿no? Pero Sí. sí, es un sitio en el cual podría encajar perfectamente Toronto, ¿no? En el caso de Gordon. Sí, estaba pensando quizás también lo que se decía en su día de Niat Villa, que podía ser un base, finalmente pues un jugador combo que puede tener mucho valor en las manos, pero que tampoco termina de ser un Claro. base puro. Veremos en qué se desarrolla, en qué se convierte finalmente Egor Demín, que no deja de ser un jugador todavía muy joven, son 19 años y que está por pulir, evidentemente, pero el Muy bien. talento parece que lo tiene. Y me parecería una muy buena elección por parte de los Raptors, por lo menos a mí es un jugador que me ilusiona que esté en mi Mm. equipo. O sea, o me ilusionaría que estuviese en mi equipo. Mm, Sí, es un jugador que cuando tiene el balón en las manos sabes que pasan cositas. sí. Vamos con el último jugador de este podcast y el siguiente ya pues nos tendremos que ir al número 11 el próximo día. El jugador número 10 sería Derrick Quinn de la Universidad de Maryland. Center, es el segundo center, si no me equivoco, que sale en este podcast. 2,08, 111 kilos. La verdad que yo no sé nada de Derrick Quinn, así que Tony, cuéntame cositas. Pues Derek Quinn, natural de Baltimore, se fue cerquita de casa a la universidad, se fue a Maryland y es un jugador muy gustoso a la vista. Es un jugador, para que te hagas una idea, tiene unos movimientos al poste de pies de pivot clásico de los 90-2000, a una velocidad, eso sí, adaptado, digamos, al siglo XXI, ¿no? Es un jugador que se mueve de una manera. Es muy grande. O sea, la presión que te das de tamaño muy grande. Igual que te decía, por ejemplo, de Maloak, que
es alto, que fuerte, pero no te da la sensación de jugador enorme. Derrick Queen, para sus cerca de 2'10 que mide, entre 2'8 y 2'10, sí que te da la sensación de ser un jugador grande, muy grande. Pero que se mueve a una velocidad tremenda. Tiene una gran agilidad de los pies, movimientos en el poste buenísimos, muy entrenados. Y luego tiene un rango de tiro de 5 o 6 metros bastante bueno. Lee muy bien las situaciones pick and roll, pick and pop. Y es un jugador que la verdad que a nivel ofensivo luego tiene muy buena mano para pasar balones, para ver a compañeros. Creo que tiene muy buena lectura de juego. Y en ese sentido, la verdad es un jugador que a mí me mola bastante. Las dudas, pues bueno, las dudas están en eso, ¿no? Ver luego esa adaptación del jugador interior, a lo mejor un poco más corte clásico dentro de esta NBA. Pero desde luego el jugador, herramientas en ataque tiene, ¿no? Y en defensa, pues bueno, gran reboteador, también intimida mucho, es un jugador muy agresivo a la hora de ir a taponar tiros, mete muy buenas manos también, consigue robar bastante balones y luego le falta a lo mejor un poco de esa velocidad punta, de esa explosividad. Como he dicho, es un jugador muy grande, es muy pesado, pero bueno, es un jugador que dentro de lo que cabe, ya digo, a mí me gusta bastante, me llama mucho la atención, Derrick Queen. En ESPN lo colocan en la posición número 11, en The Athletic en la posición número 6, en The Ringer en la 14 y en NBA Draft.net en la número 12. Como veis, pues hay bastante discrepancia dentro de, pues, del 14 hasta el 6, hay bastantes puestos de diferencia. No obstante, todos lo colocan como un lottery pick. A mí lo que me has contado, Tony, me suena a un pívot excelente, moderno, que hace un poquito de todo, que puede ser buen defensor, que es móvil y que incluso puede generar sus propios puntos en determinadas situaciones. Así que tengo buenas esperanzas y buenas referencias con lo que has comentado por aquí. Y no, perdón, iba a poner aquí la de los Toronto Raptors y me había liado ya. Es la de los Houston Rockets, que he vuelto a poner la de los Toronto Raptors aquí. A ver si acierto ahora. A ver si lo tengo por aquí. Sí, la de los Houston Rockets. Llegaría a los Houston Rockets, que es uno de los equipos que está sonando para ir a por Kevin Durant y a por Giannis Antetokounmpo. Ya sabéis que las necesidades que tienen los Houston Rockets este año es buscar un finalizador, un tirador, un jugador que les ayude a meter esos puntos en momentos finales de partido, porque sí que es cierto que han sido un excelente equipo a nivel defensivo, con mucho físico, sobre todo con Steven Adams, Amen Thompson, Jabari Smith, el propio Sengun, que creo que ha mejorado muchísimo, pero les falta ese jugador. No estarían fichando pues esa clase de jugador en este pivot, pero quién sabe si Sengun seguirá. Imagino que sí, pero igual lo pueden meter en un intercambio por Giannis Antetokounmpo. Quién sabe si renovarán o no renovarán a Steven Adams. Tendrán que mirar también su parte salarial, o si el propio Jabari Smith, que ha jugado de 3, de 4, de 5 en estos playoffs de la NBA, también puede seguir. Lo que entiendo es que, oye, nunca te sobra, y más para un entrenador como Ime Udoka, otro jugador físico más con algún puntito diferente para tu roster. Sí, porque sería un 5 diferente a lo que es Sengun o sería un 5 diferente a lo que es Steve Adams, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador que tendría que ver también la adaptación, esa adaptación a la NBA y que yo creo que podría ser válido, ¿no? Incluso si hablamos en contextos de traspasos, quién sabe si no es el propio pick el que sale y tiene otro rumbo, ¿no? Pero bueno, si saliese en Houston, sí es verdad que pues, bueno, completaría una nómina de centers, yo creo que de la más diferencial en la liga. ¿Qué techo le ves a este jugador? ¿Le ves siendo pívot titular de un equipo que compita? Me cuesta un poquito más que con Malwak. A Malwak sí que lo veo porque le veo muy claro, muy definido ese rol, pero sí que lo veo como jugador muy importante con un rol, por ejemplo, a día de hoy, desde banquillo, que te pueda revolucionar un partido, ¿no? Algo así como un suplente no sé, imagínate en unos Pacers, por ejemplo, ¿no? O en unos Thunders, ¿no? Me acuerdo a lo mejor de Obi Toppin, es verdad que es un jugador más alero, pero tipo jugador así, ¿no? Que te sale, que te revoluciona un poco el partido. Es un jugador que tiene, desde luego, eso, ¿no? Tiene herramientas tanto en ataque como defensivas, es completo. Habrá que ver, pues bueno, qué impacto tiene en NBA y sobre todo si la capacidad para adaptarse a la liga. Pues con esto finalizamos este tercer podcast de nuestra guía del draft NBA. En el siguiente analizaremos del número 11 al número 15. Espero que os esté gustando. Os recuerdo que tenéis todo disponible en nuestra cuenta oficial de X o de Twitter, en ese primer post que está fijado y anclado
y tenéis todas las gráficas de Tony, tenéis también pequeños clips de Artau hablando de cada jugador, tenéis los podcasts también colgados directamente para que simplemente le deis al play y ahí pues vais a contar con toda la información completa en audio, en visual, en podcast y en gráficas, hablando de cada jugador para que los conozcáis más. Conforme avance el tiempo, también ahí colocaremos nuestro mock draft y ahí tendréis toda la información disponible de esta nueva camada de los jugadores del draft de NBA 2025 de esta temporada. Así que nada, Tony, nos despedimos y nada, hasta el próximo podcast. Pues ahí estaremos. Un saludo a todos y gracias por escuchar Massive Ball. Chao, chao, cuidaros.